Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a platicar sobre algunas cuestiones importantes sobre los primeros auxilios que nosotros como dueños de mascota podemos ayudar a hacer en caso de alguna urgencia médica. Entonces, algunos de los puntos que creo que es muy importante es si sabemos que vamos a viajar, si sabemos que vamos a estar fuera, ir planeando y hacer nuestro botiquín, ¿ok? Entonces, ¿qué son algunas de estas cosas que debe de tener un botiquín o cómo nos podemos ir preparando para cualquier tipo de eventualidad? Entonces, el botiquín, el primero que considero que es muy importante, deben de tener siempre a la mano los números de urgencia de su médico de cabecera, de su médico veterinario de cabecera, justamente para evitar cualquier situación de estrés en estos momentos, saber a quién hablarle, conocer los veterinarios que están cerca de la zona donde van a estar en caso de que estén viajando, también es sumamente importante. También en caso de que van a viajar, la copia de carnet de su mascota es importante. ¿Por qué? Porque definitivamente si tenemos sospecha de alguna enfermedad infectocontagiosa, saber cómo está su calendario de vacunación y podérselo llevar a un médico si es que no tienen un expediente clínico con ellos, también es algo sumamente importante. ¿Ok? Siempre les recomiendo que tengan un termómetro digital. La temperatura en los perros se valora por vía rectal y esto es importante porque vamos a hablar sobre una de las enfermedades que comúnmente vemos aquí en México, que se llama choque calórico, y una de las formas de diagnosticarlo es tomando la temperatura rectal y sabiendo qué tan urgente es irnos a un hospital. ¿Okay? Muchas veces nuestras mascotas, cuando tienen alguna situación de urgencia, su primera respuesta, por más cariñosos que ellos sean, el dolor genera molestia y pueden mordernos o tratar de atacarnos, no porque son malos, no por ninguna otra situación, pero sí porque tienen dolor. ¿Okay? Entonces, si esta es la situación, tener un bozal o alguna situación que nosotros podamos protegernos a nosotros en lo que hacemos un manejo de primeros auxilios con nuestra mascota, puede ser muy, muy recomendable. Otras cosas que también son buenas, llevar una correa y un collar adicional. Siempre lleven identificación de sus mascotas. Gasas, vendas de 5 centímetros, cinta autoadherible, vaselina, leche de magnesia. Ahorita vamos a ver el porqué de todas estas. Agua oxigenada al 3% y esta sería una de las que más les recomendaría que tengan en su botiquín. Gotas oftálmicas lubricantes, en caso de que les caiga algo al ojo, una basura, podemos hacer un lavado de los ojos y gotas oftálmicas lubricantes es la mejor opción. Alcohol, tijeras, antiséptico, puede ser alguna pomada antiséptica o algún antiséptico tópico como el microdacin, son buenas opciones para lavar heridas. Torundas de algodón y cualquier medicamento que tu mascota ya esté consumiendo de manera crónica. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar durante estos breves 20 minutos sobre algunas de las cosas que yo considero que son las que más comúnmente pueden pasar y sobre las que ustedes pueden tener injerencia en cuanto a cuidados básicos con su mascota. Entonces, el sangrado o la hemorragia va a ser uno de los primeros que vamos a tocar. Las quemaduras, el choque calórico y la mordedura por víbora. Y finalmente vamos a tocar unos puntos sobre envenenamiento. ¿Ok? Entonces, obviamente lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una mascota, vamos a hablar sobre el sangrado o la hemorragia. Si nosotros tenemos un sangrado o una hemorragia, lo primero que tenemos que hacer es aplicar presión sobre la herida durante 3 minutos. ¿Okay? Si vemos que a pesar de esa presión que estamos ejerciendo, se sigue
sigue saturándose de sangre esa toalla o lo que estuvimos haciendo o la tela con la que estuvimos haciendo la presión, va a ser muy importante que sigamos colocando toallas sobre esa primera, ¿ok? Es importante que cuantifiquen cuántas toallas están usando y lo más importante es que no retiren esa toalla de manera rápida, porque obviamente se puede afectar el coagulito que se empezó a formar y entonces reiniciamos el sangrado, o lo que ya pudo contener el animal lo retiramos, y entonces es por eso que no se debe de retirar de manera aguda la tela o cualquier situación que estemos usando para hacer una presión, ¿ok? Obviamente, si tenemos un sangrado activo que no deja de parar de sangrar, sí va a ser necesario que se valore en un hospital, porque definitivamente hay algunas situaciones, algunos venenos que causan problemas de coagulación. Si su mascota estuvo con algún medicamento que afecte la coagulación, también es importante saberlo. Entonces, todo este tipo de situaciones son importantes. Saberlas, informárselos a su veterinario, ¿ok? Ahora, ¿qué hacer en caso de una quemadura? Estos dos primeros son los más básicos que vamos a estar viendo. Entonces, en caso de una quemadura, es importante limpiar la herida con agua tibia, no la limpien con agua fría. Y es muy importante que sepan que las quemaduras, especialmente si son mucho más extensas, pueden ocasionar un estado de choque en su mascota por desbalances electrolíticos que se empiezan a generar. También es importante tomar en cuenta que puede haber daño pulmonar por la inhalación del humo o de las sustancias cáusticas. Y esto siempre se considera una urgencia médica que necesita valorarse. Ustedes pueden hacer el primer lavado de la herida, mantener a la mascota tranquila, ¿ok? Pero definitivamente el manejo requiere una atención médica inmediata, ¿ok? Justamente porque necesitamos valorar todas estas cuestiones que pudieran estar complicando el cuadro clínico, ¿ok? El siguiente punto que es sumamente interesante es el choque calórico. Y el choque calórico ocurre cuando nosotros tenemos un descontrol en nuestra temperatura corporal. Y el choque calórico ya se clasifica cuando tenemos una temperatura corporal arriba de los 41 grados Celsius en perros, ¿ok? Hay algunas razas que son predispuestas a presentar choque calórico. Obviamente las razas que son braquicefálicas, es decir, todos estos perros chatos que no pueden disipar correctamente el calor, y los perros en sobrepeso, ¿ok? Es sumamente importante que sepan que los perros, la única forma en la que pueden ellos disipar el calor es a través del jadeo, y tienen unas glándulas sudoríparas en los cojinetes. Entonces, si el jadeo ya no es suficiente, y por eso las razas braquicefálicas son mucho más predispuestas a esto, entonces es importantísimo saber que pueden estar en predisposición de esto. ¿Cómo vamos a detectar que nuestra mascota está en choque calórico? Obviamente, la situación, si nosotros tenemos a nuestra mascota en una zona con mucho calor, los dejamos encerrados en el coche. Este tipo de situaciones pues, son factores predisponentes y desencadenantes sumamente importantes, ¿ok? Entonces, ¿cómo detectar que nuestra mascota está en choque calórico? Vamos a tener un jadeo excesivo, se llegan a deprimir, ya no están tan responsivos a su entorno. En algunos casos vamos a ver las encías y la lengua sumamente rojas. Pueden llegar a presentar vómito o diarrea, se pueden desmayar, pueden haber pérdidas de conciencia. Obviamente esto ya en casos mucho más avanzados, y pueden inclusive llegar a presentar convulsiones, ¿ok? Entonces, esta es una enfermedad sumamente preocupante, porque ya cuando llegamos a niveles de temperatura corporal tan elevados, podemos llegar a una situación donde empiezan
todos los órganos a fallar, se conoce como daño múltiple orgánico, y esto impacta no solamente a los riñones, sino también a todo el sistema gastrointestinal, respiratorio y cardiovascular. Entonces es sumamente importante que este tipo de situaciones las sepamos detectar y sepamos actuar rápidamente para tratar de reducir esta situación. MH Bere pregunta qué hacer cuando se envenenan los perritos. Este es un punto, es el último punto que voy a tocar, Bere. Entonces nada más si me esperas unos minutitos y ya tocaremos los siguientes puntos, que van a ser mordeduras por víboras y envenenamiento. ¿Ok? Y bueno, entonces en cuanto al choque calórico, el primer paso es mover a nuestra mascota en una zona de sombra o con aire acondicionado. ¿Ok? Esto por obvias razones, queremos bajar la temperatura ambiente para que sea mucho más fácil para que ellos puedan controlar sus constantes fisiológicas. El segundo paso es tomar la temperatura corporal. Esto se hace introduciendo el termómetro por vía rectal. La temperatura normal en un perro normal es de 37,5 a 39,2 más o menos. Pero dijimos anteriormente para ellos que apenas se están uniendo a la videoconferencia que una temperatura por arriba de los 39,5 y que llega a los 41 grados ya pone en riesgo a la vida de esa mascota, ¿ok? Arriba de 41 grados ya se considera un choque calórico y allí están en un altísimo riesgo de presentar falla orgánica múltiple. Leonor Macías pregunta, tengo un perro French Poodle que está muy greñudo, ¿es bueno pelarlo para que no tenga calor? Definitivamente creo que aquí tienen que tomar en cuenta si es una mascota que sale mucho a hacer ejercicio, si todo el tiempo está jadeando y es difícil o sea, es algo que notan constantemente, o lo van a llevar a una zona de calor. Recuerden que también los French Poodle, los poodles tienen el pelo es delgadito y entonces con el calor se pueden quemar si los llevan a zonas cálidas o con mucho sol. Entonces allí los necesitaríamos proteger, que son cosas que ya mencionamos en otras videoconferencias, pero les recuerdo que la protección solar nada más que no tenga el ingrediente zinc, porque ese es tóxico para los perros. ¿Okay? El siguiente paso, si es que tu mascota está consciente, es ofrecerles agua. No me gustaría que les ofrezcan agua a una mascota forzado, especialmente si su estado mental está deprimido, porque podemos estimular o ocasionar una broncoaspiración. Entonces, si su mascota ya está en un estado de depresión o de choque, no les ofrezcan agua, no ofrezcan nada por vía oral, porque esto puede ser peor. ¿Okay? El paso número 4 es colocar fomentos fríos, ¿ok? En la zona de las axilas, en el abdomen ventral, en las ingles, en el cuello y en la cabeza. Recuerden que también pueden colocar un poco de alcohol. El alcohol al momento es frío y nos ayuda a evaporar todo el calor. También es importante que estén cambiando constantemente estos fomentos fríos para que ayudemos a bajar la temperatura. ¿Okay? Esto es uno de los pasos más importantes y de los cuales se van a poder apoyar más ustedes en lo que llegan a un hospital. ¿Okay? Entonces, el primer paso es sacarlos de una situación medioambiental de mucho calor, ofrecerles una zona de sombra, una zona donde tengan aire acondicionado o que tengan una brisa, etcétera, depende de dónde esté ocurriendo esta situación. Es importante que les puedan ofrecer agua siempre y cuando estén conscientes o en un estado donde ellos estén lo suficientemente conscientes para poder deglutir adecuadamente. Nunca los obliguen, ¿ok? Y colocar fomentos fríos o inclusive una ligera aspersión de alcohol en los cojinetes y en el abdomen ventral, que es a donde más fácilmente van a perder el calor, es sumamente importante, ¿ok? Entonces el choque calórico es una situación bastante compleja, es muy peligrosa si no se atiende de manera inmediata. Y recuerden que todos los perritos braquicéfalos son todos los perritos chatos son
mucho más predispuestos a presentar esta situación, porque claro, su sistema ventilatorio del jadeo no es tan eficiente como en otras razas. ¿Ok? Entonces, en cuanto al choque calórico, creo que esos son los puntos más importantes que pudieran ustedes realizar en casa. ¿Ok? Francisco Javier López, ¿qué hacer cuando un animal ponzoñoso le pica? Justo ese va a ser nuestro siguiente punto, ahorita les explico. Esperen, nada más estoy leyendo los puntos que están. Maite Álvarez, tengo una mascota chihuahueña que se está quedando sola en una nueva casa, puede sufrir depresión y cómo solucionarlo. Este no es el punto necesariamente del día de hoy. Sí se pueden deprimir definitivamente, cualquier cambio de estos, dependiendo de qué tan cómo llevaron esa transición en su vida, se pueden deprimir definitivamente. Y hay varias cosas que podemos hacer. Les recomendaría leer algunos puntos para cuidados medioambientales que podemos hacer, darles la seguridad. Hay varias feromonas que podemos poner en el medio ambiente que les pueden dar una sensación de tranquilidad o relajación. Y si es que tienen depresión más marcada que no podemos controlar, hay algunos medicamentos también que podemos hacer uso. Y Barré Vaikunta nos pregunta que Mini, su perrita, a veces por las noches jadea mucho, ¿será normal? Necesitaría saber un poco más de tu mascota para saber si es normal o no. Recuerden que muchos problemas hormonales pueden ocasionar jadeo, como uno de los signos que más notamos nosotros en casa. Depende mucho de también otros factores, no sé qué edad tenga, no sé si lo presente más en épocas de calor, si ahorita que está haciendo frío a pesar de eso jadea. Puede ser un signo de dolor, un problema hormonal. Del más común se llama hiperadrenocorticismo, que es un problema donde tenemos un exceso de cortisol circulante en nuestra sangre. También puede implicar que esté incómoda con dolor o que tenga un problema respiratorio primario o cardiovascular. Entonces, el jadeo puede ser ocasionado por muchas cosas y se necesitaría un poco más de información para poderte ayudar un poquitito más. Sebas Ale Pérez, ¿es malo que mi perro haya tomado Tempra? Sí, el Tempra contiene un antiinflamatorio no esteroidal. Obviamente depende de la dosis que le hayas dado a tu mascota, pero sí definitivamente puede ocasionar varios problemas, principalmente sangrados o úlceras gastrointestinales. Algunos perros son mucho más sensibles a esto y sí recomendaría que lo valore un médico veterinario. Bueno, entonces seguimos al siguiente punto, que va a ser qué hacer en caso de una mordedura por víbora. Aquí puse víbora porque es de lo más común que vamos a tener en la Ciudad de México o zonas aledañas. Las víboras más comúnmente reportadas aquí en la Ciudad de México son las cascabel. Entonces me voy a enfocar mucho más en esa zona, pero definitivamente podemos aplicar varias de las cosas que estamos viendo aquí para otro tipo de picadura de insectos o de otro tipo de animal ponzoñoso. Entonces, el primer punto es que debemos de asumir que la víbora fue venenosa o que es venenosa, ¿ok? Es importante que ustedes en ese momento no traten de matar la víbora, no traten de agarrarla para llevarla al veterinario, porque esto los pone a ustedes en riesgo, ¿ok? Con una foto es más que suficiente, o una descripción detallada de los colores, de las características de la víbora, para que el médico veterinario sepa y pueda identificar posteriormente la especie que atacó a su mascota. Muchas de las mordeduras por serpiente son sin veneno, ¿ok? Generalmente un 20% de estas mordeduras son sin veneno o secas, ¿ok? Y el 25% de las mordeduras por víbora cascabel son reacciones leves. A pesar de eso, es sumamente importante llevarlos al médico veterinario
porque las reacciones pueden ser tardías, ¿ok? De 8 a 72 horas después de una mordedura podemos tener una situación así, ¿ok? Ahora, es sumamente importante también tomar en cuenta que a los gatos también les pueden picar animales o víboras. Entonces es sumamente importante, a pesar de que se dice que ellos son un poco más resistentes en base a los miligramos por kilo de veneno por masa corporal que pueden tolerar, los gatos hacen una situación donde en cuanto los muerden, ellos se van y se esconden. Entonces muchas veces llegan en peores condiciones que la de un perro porque los atendemos de manera mucho más tardía. Entonces definitivamente es una situación que tanto gatos como perros necesitan acudir al médico veterinario, pero les voy a dejar algunos tips de qué hacer en lo que pueden llegar a una atención médica. Algunas cosas que no debemos hacer es evitar colocar fomentos fríos, evitar succionar el veneno, y también en el caso de las víboras de cascabel no se recomienda hacer torniquetes, ¿ok? Porque esto definitivamente aumenta la concentración del veneno en esta zona y empeora los efectos tóxicos, neurotóxicos o a veces solamente necrotizantes al tejido circundante, ¿ok? ¿Cuáles son algunos de los signos clínicos que nosotros podemos ver si mordieron a nuestra mascota una víbora? El primero es herida que sangra, a veces profusamente, en el sitio donde ocurrió la mordedura. El siguiente punto es que muy rápidamente se llegan a inflamar, ¿ok? Se forma un edema importante y dolor intenso. Entonces, nuevamente, para aquellos que apenas están uniéndose al Facebook Live, es importante que consideren el dolor como uno de los signos de tus mascotas si algo les pudiera pasar. Eso quiere decir que las tienen que manejar con mucho cuidado, inclusive colocarles un bozal, no porque sean malos, pero porque su primer instinto va a ser protegerse o proteger el área que les duele mucho. Entonces, al manipular a una mascota que está con alguna situación de urgencia, siempre tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? El siguiente punto es que se puede empezar a morir la piel alrededor de la zona en donde recibieron la mordedura. En algunos casos pueden llegar a observar moretones o un puntilleo como un moretón, pero en puntilleo. Eso es una característica que ahorita tocaremos y les explicaré el por qué ocurre eso y por qué es tan importante darle una atención médica inmediata. Otros perros, otras respuestas a las toxinas por víboras, puede ser que tengan náusea, hipotensión, o sea, se les baja la presión sanguínea, fasciculaciones de los músculos, salivación excesiva, y nuevamente también pueden tener problemas en la coagulación y por eso se les empiezan a formar este puntilleo o también pueden notar como moretones mucho más extensos en la piel. Ok, a ver, nada más voy a leer algunas de las preguntas. Soy azul celeste y pregunta que su perrita chihuahua estornuda y le lloran mucho los ojos y en ocasiones como que le raspa la garganta. Azul, ¿qué edad tiene tu chihuahueño? Eso me va a ayudar muchísimo saber por dónde va el problema. También puede ser muchas causas, desde un problema infeccioso, puede ser algo irritativo, puede ser un paciente alérgico, puede tener una rinitis alérgica. Entonces, características que también necesitaría saber es cuando le lloran los ojos, si tiene algún tipo de secreción ocular que no sea solamente como agüita, ¿ok? Si los estornudos están acompañados por secreción nasal y de qué color es esa secreción nasal, y si le raspa la garganta necesitaría saber si la raspadera de garganta es porque tiene tos
y cuando presenta esta tos, porque hay muchas causas de tos en perros. Entonces, si va acompañado de un cuadro respiratorio, si está comiendo, si se siente bien, si es un perro joven o si ya es un perro adulto, todo este tipo de cosas son muy importantes para poderles contestar adecuadamente esta pregunta. ¿Por qué suelta perro mi perrita chihuahua? Pregunta Rucho del Mar. Nuevamente aquí pues la caída de pelo pueden ser de muchas causas. Depende de algunas razas, especialmente los chihuahueños, algunos Doberman. Si el color es un color sepia o alguna dilución de un color, pueden tener alopecias por dilución de color. Todos los perros pierden pelo. No, eso es algo que no podemos evitar. Lo que sería importante saber es si esta pérdida de pelo es patológica o si es normal por la temporada o por el propio pelaje de tu mascota. Entonces, si se está quedando calvito en algunas partes del pelo, eso sería alguna pauta para hacer un poco más de investigación. Si se está quedando, algunos perros, especialmente los chihuahueños, empiezan a perder el pelo en algunas zonas muy características, atrás de las orejas, atrás de las patitas. Entonces, todo esto se tendría que valorar para saber si es por otra causa y no necesariamente es por la alimentación o los cuidados que tú le estás dando. Ismir Prieto, ¿por qué mi gatita está muy flaquita? También me di cuenta que hace mucha pipí. Ismir, hay varias causas por las cuales los gatos pueden bajar de peso. Definitivamente no es algo normal. Valdría la pena saber si la edad de tu mascota, si también está acompañada la pérdida de peso por vómito o diarrea. Los gatos tienen enfermedades gastrointestinales muy comúnmente, que se llaman enfermedades inflamatorias intestinales, que evita que absorban adecuadamente los nutrientes. Pero también es importante saber si tu gatita ya es arriba de los 8 o 10 años. Tendríamos que pensar en problemas hormonales, por ejemplo, diabetes, hipertiroidismo. Todo este tipo de cosas se me vienen a la mente. Entonces, especialmente si orina mucho, habría que darle seguimiento. Y para caracterizar si orina mucho o no, te recomendaría que antes de ir a tu médico veterinario cuantifiques cuánto está orinando, más o menos para saber si verdaderamente es un problema patológico o es algo dentro de rangos de referencia. ¿Okay? Hay varias pruebas que se necesitarían hacer, pero sí necesitaría una valoración completa para ver cuáles son las pruebas que necesitaríamos hacer y ayudarle a tu gatita. Tengo Lore Va, pregunta que tiene un chihuahueño de 3 años que es muy hiperactivo, que si es normal y no los chihuahueños pueden ser muy activos. Yo lo que te recomendaría es que le den más actividad física. No necesariamente significa que está hiperactivo porque no ha tenido una pareja. Eso no necesariamente tiene algo que ver. Muchas veces es porque les falta actividad física en su día y luego empiezan a destrozar cosas, etc. Entonces te recomendaría, Lore, que lo saques a pasear más seguido, que le des distractores, estimulantes medioambientales, es decir, que trate de buscar ahí varios juegos o juegos inclusive que pueden hacer ustedes en casa, donde le ponen la comida y entonces se mantiene entretenido. Muchas veces mascotas que son muy inteligentes requieren de mucha más actividad mental para mantenerse pues sanos, ¿no? Emocionalmente. Entonces definitivamente esto es lo que te recomendaría. Azul Celeste, me dices que tu chihuahueño tiene 1 año y solamente le sale agüita de su nariz y nada más es de vez en cuando. A veces los chihuahueños, por la forma de sus ojos, si son ojos muy saltones, pueden tener lagrimeo porque se les obstruye el conducto nasolagrimal. Esa puede ser una de las causas muy comúnmente que veamos.
Otros pueden ser alérgicos, es decir, tener un cuadro respiratorio alérgico, especialmente por las características de la secreción que me comentas. La única situación que me gustaría descartar es que no tenga un problema a nivel de los párpados, que esté predisponiendo a que esté formando pues como secreción ocular transparente que están observando ustedes en casa, y ver la viabilidad y la patencia del conducto nasolagrimal, porque a veces producen lágrima y si no lo recolecta el conducto nasolagrimal, que es algo común en estas razas, pues definitivamente puede ser un problema. ¿Ok? Y bueno, voy a seguir, ahorita te contesto tu pregunta, Vare. Nada más voy a acabar de ver un poco sobre la situación de las mordeduras por víbora para no dispersarme mucho del tema que estamos viendo el día de hoy. Entonces, bueno, ¿qué hacer? El paso número 1 que no deberían de hacer, las recomendaciones son no aplicar fomentos fríos, succionar el veneno o hacer torniquetes en caso de una mordedura por las víboras cascabel, ¿ok? Es importante que acudan de inmediato a su veterinario porque definitivamente muchas de estas situaciones pueden ir empeorando con el tiempo y el médico veterinario tiene a su disposición pues herramientas y tratamientos médicos que podrán favorecer un desenlace positivo. Pero ustedes es importante que tengan en cuenta qué es lo que debe de hacer un médico veterinario. Entonces, es importante rasurar y lavar la herida. ¿Okay? Esto se hace con dos objetivos. Uno, valorar la progresión de las lesiones en piel que se pudieran llegar a presentar. Muchas de las toxinas de las víboras o animales ponzoñosos ocasionan necrosis o muerte del tejido y nosotros necesitamos saber en dónde empezó, inclusive las recomendaciones que el médico veterinario o ustedes sepan y delimiten el área con un plumón o cualquier situación de estas, para ir viendo cómo va progresando con el tiempo. Es importante que a veces se tardan 24 a 48 horas en presentar signos clínicos. Entonces, por esto este es un punto muy importante. No se demoren en llevar a su mascota si sí fue picada por algún insecto o tuvo alguna mordedura por alguna víbora, que se demoren en llevarlos al veterinario nada más porque los ven bien, porque allí ya podemos estar teniendo una situación mucho más aguda y mucho más avanzada. Es muy importante también que monitoren los veterinarios los parámetros sanguíneos. Es muy común y lo más común, en más del 60% de los casos, que presenten problemas de coagulación en las primeras 72 a 96 horas. Entonces es sumamente importante y también que le reporten a su médico veterinario si su mascota está tomando algún medicamento que impacte la coagulación como su efecto secundario, como por ejemplo cualquier antiinflamatorio no esteroidal. Es importante que también el médico veterinario, como ustedes, estén muy al pendiente del manejo de dolor. Suelen ser heridas muy dolorosas, ¿ok? Y también es importante estadificar y valorar la severidad de la enfermedad. Hay varios escalas que usan los veterinarios para estar monitoreando cómo va evolucionando los signos clínicos, y esto es desde el sistema respiratorio, cardiovascular, el sistema gastrointestinal, todos los parámetros de coagulación, es decir, todo el sistema hematológico, también cómo están en cuanto a conciencia, si han desarrollado fasciculaciones, cuándo las desarrollaron, etc. Entonces, este es un punto sumamente importante. El médico veterinario les debe de decir y debe de estar monitoreando esto constantemente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es sumamente importante. Y también el único tratamiento para la mayoría de los animales ponzoñosos es el antisuero. ¿Okay? A veces es complicado conseguirlo, pero definitivamente es algo que, de ser posible y de tenerlo a la mano, lo deberían de tratar de buscar. Y luego finalmente vamos a tocar el punto, porque ya casi se nos acaba el tiempo, de envenenamiento. ¿Okay? Si saben que su mascota consumió algún veneno, les voy a decir como los pasos principales y generalidades, porque tocar cada veneno sería
una plática completa. Entonces, el primer paso es una descontaminación del tracto gastrointestinal. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a inducir el vómito, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que ingirió algo por vía oral y lo hizo y lo detectamos en la primera hora a 2 horas de que lo ingirió, entonces es sumamente importante tratar de eliminar ese agente tóxico del sistema gastrointestinal antes de que se absorba a vía sistémica. Si ya pasó más de 1 hora o 2 horas, ya no es tan efectivo porque obviamente ya empezó a existir una absorción a nivel gastrointestinal y ya está en torrente sanguíneo los efectos tóxicos. ¿Cuándo son las contraindicaciones de no estimular el vómito? Cuando tenemos un agente tóxico que sea irritante, es decir, algún ácido muy fuerte. ¿Por qué? Porque podemos nuevamente quemar el esófago y empeorar la situación. También si la mascota ya tiene signos neurológicos, si su estado de conciencia está alterado, ya no está responsivo al medio ambiente, está presentando convulsiones, no estimulen el vómito porque podemos empeorar la situación haciendo que broncoaspire, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos inducir el vómito en casa? Y si regresamos a nuestras recomendaciones del botiquín que les recomendé, el agua oxigenada al 3% es una de las formas más fáciles para estimular el vómito. Y la dosis que le tenemos que dar es de 1 a 2 mililitros por kilo, ¿ok? Entonces, el objetivo de esto es el agua oxigenada es irritante y aparte al tocar la mucosa gástrica se expande y entonces eso estimula el vómito. Esto se puede hacer en gatos y en perros y es una situación muy importante. Generalmente llega a provocar el vómito en unos minutos. Si no se genera pueden repetir la dosis, pero no más de esto. Y también no usen agua oxigenada con más concentración del 3% porque puede ser irritante y nuevamente causar una irritación tan severa a la mucosa que empeoramos el cuadro clínico en vez de ayudarlo, ¿ok? En una situación intrahospitalaria podemos hacemos un lavado gástrico, pero para esto obviamente necesitamos que estén completamente anestesiados y ya allí nosotros hacemos un lavado gástrico. ¿Okay? Pero mientras tanto, el agua oxigenada es una de las cosas que más fácilmente ustedes pueden hacer en casa. Es algo que pueden conseguir fácilmente y que es sumamente fácil de administrar. Otras cosas que pueden utilizar es si no tienen la posibilidad de inducir el vómito por alguna de estas situaciones que antes les mencioné o posiblemente ya indujeron el vómito, ahorita también hay otras cosas que podemos administrar. Y el que más recomendamos son el uso de adsorbentes, es decir, alguna sustancia que absorbe todos los tóxicos. El más común es carbón activado, algunos nombres comerciales es el carbutoral, por ejemplo. Se ha visto que en tabletas no tiene tan buen efecto como si lo hacemos en suspensión oral porque es más fácil, como que tapa mejor la mucosa gástrica y entonces puede absorber los tóxicos mucho más efectivamente, ¿okay? La dosis es de 1 a 4 gramos por kilo, nada más para que ustedes lo tengan. Y es importante que lo podemos dar, si lo vamos a diluir, que no lo usemos con aceites, tampoco lo usemos con leche o con algún helado o una situación así, algún lácteo, porque va a evitar que actúe adecuadamente este producto, ¿ok? Obviamente lo ideal es administrar estos medicamentos con 1 hora o 2 horas después de haber ingerido el agente tóxico, ¿ok? También podemos usar uso de catárticos y esto que son sustancias que nos ayuden a disminuir la absorción del agente tóxico y aparte también estimulan la expulsión del tracto gastrointestinal, es decir, tienen cierto efecto laxante.
Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, la leche de magnesia, el sulfato de magnesio, citrato de magnesio también se han recomendado. Entonces, todos estos también se pueden administrar. Es importante que si su mascota tiene problemas renales o problemas cardiovasculares o está sumamente deshidratado, no les administren esto porque claro puede empeorar todo su cuadro clínico por el exceso de electrolitos que estamos administrando. Entonces nada más tomen esto en cuenta, pero son algunos tips que les puedo dar en caso de que noten que su mascota tuvo contacto o con algún tóxico, ¿ok? Esto es bastante general. Obviamente los tóxicos que más llegan a consumir son rodenticidas o veneno para ratas, todo este tipo de situaciones. Entonces, entre más fácil ustedes sepan que podemos inducir una emesis, es decir, el vómito, también podemos dar sustancias como el carbón activado para tratar de absorber todos esos tóxicos y sustancias como los catárticos que disminuyen la absorción a nivel gastrointestinal de los tóxicos y actúan como laxante, son de las primeras cosas que debemos hacer. Obviamente esto no significa que si ya se indujo una emesis, que evitemos ir a una atención médica, porque definitivamente pueden haber muchas cosas que estén pasando y la atención médica inmediata definitivamente es la recomendación ante cualquier urgencia médica. ¿Okay? Entonces, espero les haya gustado. Voy a nada más revisar un poquito las preguntas que nos hicieron favor de hacer. Y con eso terminamos el Facebook Live del día de hoy. Vare dice sobre mi anterior pregunta de mi perrita que jadea mucho por la noche. Es una Schnauzer de 3 años que acaba de ser esterilizada. Yo soy la 7ª dueña y la perrita tuvo varios climas, no ladraba, lo hacía, era un ladrido muy afónico, el jadeo no lo hace muy seguido y de repente está dormida y se levanta jadeando y ronca, en el transcurso del día está muy bien, pero llega la tarde donde presenta como raspero de garganta y comienza a jadear. Ok, aquí lo que yo sí te recomendaría es que si tiene también, está acompañado el jadeo por tos, sería muy bueno revisar todo su cuadro, todas sus constantes respiratorias, tomar estudio radiográfico de campos pulmonares para saber si no tenemos algún otro problema que esté empeorando o que esté impactando la ventilación adecuada de tu mascota. Y también recordar que el jadeo puede ser un signo de dolor, entonces necesitaríamos valorar si no tiene dolor en algún sitio de su cuerpo que también pudiera explicar esta situación. La respiración normal promedio de una mascota es no más de 30 respiraciones por minuto en reposo. Si notan esta situación ya me alarmaría un poco más. Y la otra es también si tiene 3 años sería más difícil que pudiera llegar a presentar el problema hormonal que les comenté anteriormente, pero creo que si va acompañado de tos sería muy importante pues valorar esta situación, ¿ok? Que le hagan un examen físico completo para ver si tiene algún otro problema. Nosotros hacemos varias estimulaciones de reflejos, escuchamos los pulmones, etcétera, y vemos si está acompañado de otras cosas que nos pudieran apoyarte un poquitito más y saber si es algo que verdaderamente es de impacto médico. Luis Fer García nos pregunta: hola, buen día, un perrito de mi novia murió a causa de moquillo. Yo al estar en el ambiente del perro falleció. ¿Puedo contagiar a mis perros en casa? O sea, yo puedo tener el virus y contagiar a mis perros. Sí, Luis, muchas gracias por tu pregunta. El moquillo es un virus que tenemos con mucha prevalencia aquí en México. Definitivamente lo que les recomendamos siempre es que si estuvieron en contacto con algún perro que tuvo moquillo, con una simple y sencilla desinfección, el virus es sensible a los
desinfectantes que usamos de manera rutinaria. Entonces, desinfecten muy bien sus zapatos, la ropa con la que estuvieron en contacto con esta mascota, y nada más estén monitoreando en casa si alguna de sus mascotas presenta tos, estornudos o cualquier cuadro gastrointestinal. A ver, ¿qué otra pregunta? Jaciel Carmona hace una pregunta muy interesante: ¿cómo saber la diferencia entre un ataque epiléptico y un ataque de corazón? Esta es una pregunta muy interesante y a veces es un reto médico. De las cosas más comunes es cuando tenemos un ataque epiléptico, la mascota va a tener una situación que se llama un preictus y un postictus marcado. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de una convulsión, que es un ataque epiléptico, vamos a tener comportamientos diferentes en esa mascota. Algunas mascotas son un poco más estoicas y un poco más difíciles de leer, pero puede ser desde se esconden, empiezan a estar un poco más ansiosos, empiezan a buscarnos a nosotros un poco más. Este tipo de cosas son cosas que nosotros les estaremos preguntando. Puede haber cambio de comportamiento, ese también puede ser otro signo clínico de un preictus. Y un ataque epiléptico ocurre la convulsión, que puede ser parcial, generalizada, y la convulsión puede ser tónico-clónicas, es decir, pueden tener movimientos tónico y clónicos, o pueden estar espásticos, donde se quedan quietos, pero siempre hay pérdida de la conciencia. Y también en algunos casos pueden orinar o defecar. Eso no es específico de un ataque epiléptico, porque también puede pasar cuando ocurre un problema en el corazón. Y generalmente después de una convulsión van a tener una situación donde están raros después. Algunos perros pueden tardarse hasta 48 horas en recuperarse al 100 en cuanto a su estado de conciencia. Un perro sumamente dócil se puede tornar agresivo. Pueden estar caminando atáxicos, es decir, con un caminar medio de borrachito. Este tipo de situaciones son las que estaremos buscando o preguntando en cuanto a un ataque epiléptico. Obviamente esto debe de ir acompañado de una evaluación neurológica completa para nosotros hacer esta distinción. Y cuando un paciente tiene un ataque cardiovascular, y me imagino que a esto te refieres, que se desmayan, puede ser un poco confuso porque también pueden orinar, pueden defecar, pero la característica de esto, uno, es que pueden tener, y debemos de detectar como médicos si hay alguna causa preexistente cardiovascular, es decir, algún soplo, alguna causa estructural que lo pueda explicar. La otra son arritmias cardiovasculares, y son las dos causas más comunes cardiovasculares que generan este evento que se conoce como síncope. Generalmente después de un síncope no hay como un evento previo o un preictus, como lo expliqué anteriormente, y generalmente se recuperan bastante rápido del evento, ¿ok? Entonces esas son cosas que nosotros necesitaríamos saber para poder hacer una distinción correcta. Obviamente debe de ir acompañado de una valoración neurológica completa y una valoración cardiovascular completa para empezar a diferenciar entre estas situaciones. Bueno, espero que eso te haya ayudado un poquitito para resolver tu duda. Y bueno, pues creo que ya estamos a 3 de terminar. Espero les haya gustado mucho esta plática, espero que les haya servido. Si tienen cualquier duda, estamos aquí para servirles. Yo soy médico director del Hospital Veterinario King, y pues con muchísimo gusto nos pueden escribir tanto a nuestras redes sociales o aquí al botiquín, y trataremos de responderles lo mejor posible. Que tengan un lindo día. Bye.